Da la impresión de que en el mundo del boxeo, es casi una norma que un campeón espere ser desafiado para proteger su título. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando es el propio campeón quien solicita fervientemente enfrentarse a un oponente que no está en su mejor momento? Saludos y bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar la pelea entre Jesús Cuéllar y Abner Mares, un enfrentamiento entre dos púgiles latinos que dejó a todos los presentes sorprendidos y sigue generando controversia en las mentes de aquellos que se niegan a olvidar su desenlace polémico. Prepárense, porque nos disponemos a retroceder juntos al 10 de diciembre de 2016. Es hora de sumergirnos en ese momento histórico. Originario de la provincia de Buenos Aires y nacido en 1986, Jesús Cuéllar, apodado el Forastero en los círculos más distinguidos del boxeo, llevaba sobre sus hombros la pesada carga de ser un fiel embajador de su nación, especialmente después de que Marcos Maidana anunciara su retiro y Lucas Matisse detuviera temporalmente su carrera en el deporte del boxeo. El boxeo argentino estaba en peligro de desmoronarse, por lo que era imperativo encontrar a un nuevo púgil que pudiera mantener encendida la llama que las grandes leyendas del deporte en la región habían alimentado durante tanto tiempo. Con valentía, Cuéllar optó por dar un paso adelante y, confiando en su fuerza y habilidades, asumir el liderazgo del boxeo argentino para asegurar que el corazón de los aficionados siguiera latiendo incluso después de las pérdidas de estas dos grandes figuras del deporte. Para aquellos que alguna vez cuestionaron sus habilidades, Cuéllar les dio la respuesta definitiva al coronarse campeón del mundo interino en 2013, al derrotar al feroz dominicano Carlos Marrero. Hay muchos boxeadores de gran calidad cuyo éxito inicial marca el comienzo de su declive, pero Cuéllar estaba decidido a demostrarle al mundo que su grandeza no se limitaba únicamente al título. Por consiguiente, en 2015, a pesar de que aún persistían dudas sobre sus posibilidades de triunfo, consiguió noquear a la leyenda Vic Darchinyan, un peleador armenio que parecía imbatible hasta enfrentarse a la contundencia y el poderío del boxeo argentino. Este logro lo transformó por completo, pasando de ser considerado un aspirante a convertirse en el campeón absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo. Es un éxito por el que muchos boxeadores pueden anhelar, pero solo unos pocos poseen la fuerza, resistencia y habilidad técnica para convertirlo en realidad. Cada pelea no era simplemente una más. Con cada victoria, Cuéllar estaba plantando la semilla para ganarse el respeto y el aprecio de muchos. Sin embargo, siempre había algunos que lo menospreciaban por la misma razón: su rendimiento dentro del ring. Los críticos que no lo consideraban una digna representación de Argentina argumentaban que Cuéllar era simplemente perezoso, ya que optaba por no seguir trabajando en su estilo de pelea agresivo para perfeccionar su técnica lo necesario para ser imparable. Los críticos afirmaban que lo único que Cuéllar sabía hacer bien dentro del ring era aplastar y aplastar a sus oponentes, insinuando la incertidumbre sobre qué sucedería si se enfrentaba a alguien que no cediera ante la presión. El estilo contundente de Cuéllar le ganó reconocimiento entre los seguidores de Puerto Rico y México, quienes disfrutaban viéndolo pelear. De vez en cuando se advertía sobre cómo los oponentes técnicos o más fuertes podrían representar un desafío serio para él. Impulsado por su confianza, en 2014, el argentino tuvo la audacia de desafiar a un oponente lo bastante singular como para convertirse en su contrincante más difícil: Abner Mares. Nacido en La Perla, Tapatía, en 1985, Abner Mares se convirtió en un objetivo para Cuéllar, a pesar de que muchos consideraban su deseo de enfrentarlo como incomprensible. Al analizar su historial reciente, resultaba desconcertante entender por qué un boxeador en ascenso como Cuéllar querría enfrentarse a alguien como Mares. Sin tener en cuenta, por el momento, sus habilidades, Mares venía de sufrir una derrota por nocaut frente a Johnny González, conocido como el ídolo de Pachuca. Cuando se evaluaba la situación en su totalidad, todo parecía aún más confuso.
Aquí teníamos a un campeón desafiando a un contendiente, cuando lo habitual sería exactamente lo opuesto. Hubo quienes cuestionaron si esto era una broma, mientras otros especulaban que Cuellar simplemente buscaba someterse a una de esas pruebas de fuego reconocidas. ¿Qué significa una prueba de fuego? Bueno, es cuando un boxeador se enfrenta a un oponente claramente inferior, lo que le asegura la victoria y le permite trabajar en sus habilidades mientras perfecciona su técnica en el ring. Quizás puedas interpretarlo como una elección cobarde, pero la realidad es que las pruebas de fuego son bastante frecuentes en el noble deporte del boxeo. No obstante, estas pruebas suelen surgir cuando un boxeador necesita recuperarse de momentos difíciles o cuando se trata de una leyenda que está cerca de retirarse y busca despedirse con una racha de victorias impresionante. Entonces, ¿por qué Cuellar estaba tan decidido a enfrentarse a Abner Mares, quien aún no había demostrado su valía para merecer la oportunidad de desafiar a los campeones? La motivación detrás de la decisión de Cuellar se volvió aún más confusa después de una segunda derrota, esta vez por decisión unánime de los jueces, de Mares ante Leo Santa Cruz. La opción perfecta para el campeón habría sido buscar la unificación de títulos contra Santa Cruz, pero su deseo de enfrentarse a Mares seguía vivo y no vacilaba en expresarlo. Las especulaciones sobre por qué Cuellar no podía dejar de considerar un enfrentamiento con Mares continuaban aumentando, y pronto el dilema profesional comenzó a involucrar también el aspecto emocional. Algunos afirmaban que se trataba de un simple asunto de amor, sugiriendo que Cuellar estaba tan enamorado de alguna mujer que había perdido el juicio y la lógica, lo que le llevaba a querer resolver su desamor en el cuadrilátero en lugar de enfocarse en su título de campeón. Sin embargo, al observar la situación desde otro ángulo, cualquier teoría sobre la motivación de Cuellar quedaba completamente desacreditada, ya que Mares parecía no prestarle la más mínima atención al asunto. Entonces, Cuellar cometió el mismo error por el que muchos otros boxeadores habían pagado un precio alto anteriormente: insultar a un guerrero azteca. De una manera u otra, Cuellar empezó a llamar cobarde a Mares, instándolo a dejar de huir y esconderse detrás de su madre. De manera casi irracional, amenazó al mexicano para que dejara de comportarse como un cobarde, una táctica que funcionó, ya que al final obtuvo lo que había estado demandando. En diciembre de 2016, inesperadamente, Cuellar recibiría un regalo adelantado de Navidad: la oportunidad de enfrentarse en el ring a la versión del guerrero azteca que tanto había deseado como su oponente. Sin embargo, el karma por haber insultado su nombre le cobraría su deuda, convirtiendo esa noche en una que preferiría olvidar para siempre. Abner, con 29 victorias anteriores, 15 de ellas por nocaut, además de un empate y 2 derrotas que lo mantuvieron alejado del ring durante 16 meses antes de este enfrentamiento, subió al cuadrilátero. El historial profesional de Cuellar se asemejaba al de Mares, con 28 victorias, 21 de ellas por nocaut, y solo una derrota antes de este combate. Desde el primer sonido de la campana que marcaba el inicio del combate, la balanza podía inclinarse hacia cualquier lado. Cuellar intentó controlar el centro del ring durante el primer asalto, pero Mares lo atacó rápidamente con combinaciones precisas cada vez que intentaba avanzar hacia la victoria. En el segundo asalto, Cuellar mostró agresividad, pero se encontró con la resistencia de Mares, enfrentando aguas que no sabía cómo navegar. La contienda no se centraba en la cantidad de golpes lanzados, sino en quién lograba contrarrestarlos de manera más efectiva, y en ese aspecto, Mares estaba demostrando su habilidad profesional.
Para la tercera ronda, Cuellar seguía sintiéndose como el depredador, buscando activamente asegurar su victoria con ataques directos, aunque algo desordenados, hacia un Mares que había mejorado su técnica desde su enfrentamiento con Santa Cruz. Mares, incapaz de retroceder, comenzaba a mostrarse como el verdadero desafío a vencer. Al iniciar el cuarto asalto, Mares se concentraba en lanzar golpes precisos y luego retirarse rápidamente para evitar ser contragolpeado. Debido a su magnífica exhibición de habilidades en el ring, el coro de personas que coreaban su nombre desde la audiencia iba en aumento. Mientras tanto, en la otra esquina, Cuellar comenzaba a sentir desesperación por demostrar su superioridad sobre el retador al que había pedido enfrentar. Durante el quinto episodio, los ataques de El Forastero fueron más precisos y concentrados. Aunque no logró dominar por completo a Mares, había dejado de buscar una victoria rápida y ahora se enfocaba en ser el último hombre en pie en el ring. Desafortunadamente, esta estrategia era la misma que había estado utilizando su rival desde el principio. Mares se sentía cómodo con ella y había logrado entender lo suficiente a Cuellar como para esquivar sus ataques y responder con los suyos. En la sexta ronda, Cuellar logró recuperarse y comenzó a presionar a Mares, quien ahora se encontraba bajo la presión de demostrar que podía mantener su buen desempeño, incluso bajo estas circunstancias. Para el séptimo asalto, Cuellar parecía haber encontrado su ritmo y había cambiado su enfoque de cantidad a calidad en sus ataques. Mientras tanto, en la esquina opuesta, Mares había ajustado su estilo de pelea a uno más defensivo. Evaluaba la nueva estrategia de El Forastero, con el objetivo de encontrar la mejor manera de contrarrestarla sin exponerse al daño. Durante el octavo episodio, Mares se movía dentro y fuera del combate con facilidad, aprovechando su excelente coordinación de pies para desplazarse por el ring y reducir al máximo las oportunidades de ataque de Cuellar. Poco a poco, el guerrero azteca que alguna vez fue objeto de burlas comenzaba a recuperar el control de la pelea, mostrando una vez más su dominio en el ring. Fue precisamente el legado de los antiguos guerreros aztecas lo que marcó la diferencia durante la novena ronda, cuando Mares mostró su poderío con una serie de combinaciones de golpes efectivas. Con estas hábiles combinaciones y su astucia para evitar cualquier amenaza que pudiera surgir por parte de El Forastero, la posición de Mares se fortalecía cada vez más en el ring.
El desafiante, que había sido retado por el campeón, estaba lejos de ser vencido, mostrando una tenacidad impresionante en el ring. La frustración de Cuellar lo llevó a continuar con un ataque desleal después del sonido de la campana que marcaba el final de la ronda, ante lo cual Mares, ya sea por instinto o provocación, respondió con un único golpe. Esta acción atrajo una clara advertencia por parte del árbitro, quien señaló que, dado lo cercano que estaba el veredicto de los jueces, ese no era el momento para cometer tales errores. La desesperación de Cuellar pareció resurgir en el 10º asalto, lanzando golpes en todas direcciones, aunque pocos de ellos lograban alcanzar el cuerpo de su oponente mexicano. Finalmente, en el 11º episodio ocurrió lo inimaginable. El retador, que había sido desafiado por el campeón, logró derribar a su oponente, cambiando el curso del combate de manera inesperada. Después de uno de los desesperados embates de Cuellar, el contundente contraataque de Mares no solo lo detuvo en seco, sino que también lo obligó a tomar una breve pausa, encontrándose momentáneamente en el suelo de espaldas, apenas 30 segundos después de haber comenzado. Una vez que se puso en pie, Cuellar se dio cuenta de que ya no le quedaba más opción que enfrentar su derrota. Después de 10 largos episodios, el depredador se dio cuenta de que no estaba acechando a una presa indefensa, sino enfrentándose a un cazador hábil que tenía en sus puños las armas necesarias para acabarlo. Contra las cuerdas, Cuellar tuvo que soportar una furiosa ráfaga de golpes que dejaban en claro quién no iba a abandonar el ring con el cinturón esa noche. La derrota de Cuellar solo se confirmó al final del 12º asalto, cuando los jueces, por decisión dividida, declararon a Mares como el vencedor indiscutible de la contienda. Si has llegado hasta este punto, te doy las gracias. Si disfrutaste del relato, recuerda que no hay mejor manera de respaldar mi contenido que dejando tu me gusta en el vídeo. ¿Cuál piensas que fue el gran error de Cuellar en esta pelea? Déjame tu análisis en los comentarios. Nos vemos en la próxima.